Shalom, blessings and welcome Shalom y to bendiciones, sean bienvenidos desde todas partes del mundo a un nuevo e importante podcast que tenemos el día de hoy. Como siempre, iniciamos con un saludo para ti, Baruch. Un gusto verte. También es bueno verte, Cristian. Que Dios te bendiga a ti y a tu familia. Gracias, amigo mío. Empecemos de una vez, Baruch, con la siguiente introducción. Lo primero que Jesús nos advirtió sobre los últimos días fue el engaño. Estamos viendo engaño en muchas áreas, incluso en falsos maestros y profetas, odio hacia Israel y también dentro de la iglesia. Todas las máscaras están cayendo. Vamos a analizar esto en detalle, pero hemos visto por mucho tiempo, específicamente lo que tiene que ver con el odio hacia Israel y mucho de la teología del reemplazo en la iglesia de la que hemos hablado en el pasado. Vayamos a la palabra de Dios con Mateo 24, del 3 al 4. Estando él, Yeshua, sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron a él en privado y le preguntaron, «Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo?» Jesús les respondió, «Tengan cuidado de que nadie les engañe». Tus comentarios iniciales, Baruch. Bueno, cuando el anticristo comience a revelarse, habrá un fuerte espíritu de engaño. Es lo que está pasando hoy en el mundo. Como señalaste, y estoy de acuerdo, también está pasando dentro de la iglesia. Hay mucha confusión. Es una herejía creciente lo que se enseña, y nada de esto debería sorprendernos, porque, como dice Pablo en 2 Tesalonicenses capítulo 2, viene una apostasía, una caída de la verdad. Y esto es lo que lamentablemente estamos viendo hoy en gran parte del mundo. A diferencia, por supuesto, de lo que algunos falsos maestros afirman, que la apostasía es el arrebatamiento. Por cierto, si quieres hablar un poco de esto, hazlo, porque no hay forma de que la apostasía, esa caída de la fe, sea el rapto. Estoy de acuerdo. No hay manera de que la apostasía sea el rapto. Creo que la gente debe entender que hay técnicas para estudiar la palabra de Dios. Y una de las cosas que uno debe hacer es examinar esa palabra apostasía para ver cómo se enseña y se revela en las Escrituras mismas. Lo que encontramos es que esta caída es una caída de la verdad. Se refiere a salir fuera de algo bueno hacia algo malo. No hay forma de pensar que el arrebatamiento sea algo malo. Sabemos que Tito 2:13 dice que es nuestra esperanza bendita, o nuestra esperanza bienaventurada, es algo bueno. Insisto, la palabra apostasía, si la revisamos en toda la Biblia, se relaciona con algo malo. Es cuando la gente se aparta de la sana doctrina hacia doctrinas falsas y herejías. Así es, bien dicho, Baruch. Vamos a ver ahora varios tipos de engaño. Esta lista no incluye todos los engaños, pero sí algunos de los principales que estamos viendo en el mundo hoy en día. Falsos maestros y profetas, odio hacia Israel, la teología del reemplazo y también la inteligencia artificial, de la que hablaremos brevemente al final. Iniciemos con falsos maestros y profetas, que tú y yo hemos expuesto muchas veces en los últimos años. Pero creo que es importante refrescar un poco el tema. Segunda Timoteo 4, versos 3 y 4. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Tus comentarios, Baruch. Lo que vemos hoy en día con demasiada frecuencia es que hay más énfasis en el testimonio que en la Escritura. Y claro que Dios usa nuestro testimonio, pero el problema es que mucho de esto es sensacionalismo. Mucho está basado en historias que no se pueden verificar, y esto es lo que dice este verso en cuanto a que se vuelven a las fábulas, que en este contexto habla de algo falso, algo que no está en la Biblia. Lamentablemente, eso está pasando y es un catalizador para el engaño. Sabemos que cuando venga el anticristo, el engaño será una de sus herramientas más grandes.
Eso lo estamos viendo hoy en día con la ausencia de un periodismo serio, noticias falsas y todo lo demás. Son elementos que están sentando la base para lo que viene. Correcto. Primera a Timoteo 4. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe. La apostasía que mencionaste, Baruch. Y seguirán a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Lo hemos visto hoy en iglesias alrededor del mundo, Baruch. Lo estamos viendo, lamentablemente, y nos duele, Cristian. Sinceramente nos duele que esto esté ocurriendo. Y es algo que incluso vemos en las traducciones bíblicas. Una de las cosas que me sorprende es que los traductores bíblicos no traducen. Tienden a interpretar. Quieren que todo sea fácil de leer, quieren reflejar sus posiciones teológicas y traen todo ese bagaje a las traducciones, en lugar de tratar con la palabra de Dios tal como está escrita y registrada en los idiomas originales. Esta es otra forma de engaño y artimaña que está afectando a la gente y es algo muy peligroso. Así es. Pasemos ahora a 2 Corintios capítulo 11, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan de apóstoles de Cristo, y no es de extrañar, pues incluso Satanás se disfraza de ángel de luz. Por lo tanto, no es de extrañar que sus siervos también se disfracen de siervos de la justicia. Vamos a ver algunos ejemplos más adelante, pero esto se está viendo definitivamente en todo el mundo. Gente que se llama a sí misma apóstoles, y lo son solo de nombre, porque son falsos apóstoles. De acuerdo, Cristian, cada vez más la gente lo que quiere son títulos. Aman los títulos, pero nuestro título debería ser simplemente hermanos y hermanas en Cristo, pues somos parte de la familia de Dios por la obra de Cristo. Una gran bendición. Debemos enfatizar la verdad como base de la unidad, en lugar de preferencias y creencias personales como base de esa unidad. Lo que ocurre hoy en día es que la gente está comprometiendo la verdad y eso no agrada a Dios. Trae una falta de poder, obstruye la unción del Espíritu y, en otras palabras, pone a la congregación de los redimidos, la iglesia, en una situación muy, muy peligrosa. Correcto. Bien, hemos señalado a muchos falsos maestros y profetas. En pantalla tienen solo una muestra de algunos de ellos, pero hay muchos, muchos más. Pueden remitirse a nuestros videos anteriores que hemos grabado sobre falsos maestros y profetas. Sin embargo, quise destacar algunos hoy. Aquí tenemos a Jensen Franklin, quien recientemente publicó una enseñanza diciendo que no hay suficiente sangre de Jesús para todos. Así que no les recomiendo siquiera que vean esta enseñanza, pero pueden hacerlo para verificar lo que les digo. Pero básicamente, él decía que solo hay N cantidad de litros de sangre en un cuerpo humano. Así que lamentablemente la sangre de Jesús no sería suficiente para todos y por eso estaba dirigiendo a la gente a bautizarse. Tus comentarios, Baruch. ¿Sabes? Nunca me sorprende el montón de cosas que la gente quiere hablar en lugar de simplemente ocuparse de la verdad bíblica. No vi ese mensaje. No sé exactamente qué dijo él, pero es insultante. Vemos que la Biblia pone gran énfasis en la sangre del Mesías, y nosotros también deberíamos honrarla, respetarla, incluso reverenciarla por lo que hizo por nosotros. Insisto, no sé exactamente qué fue lo que dijo Franklin sobre esto, pero hay sangre suficiente y una obra suficiente en lo que el Mesías hizo en la cruz para redimir al mundo. Y es preocupante, Baruch, porque este es uno de los hombres que está en el consejo de fe del presidente Donald Trump. Nos preocupan algunas personas de las que él se rodea, pero volvamos al tema. Algo que tocamos también en un video hace un par de semanas fueron todas esas falsas afirmaciones y profecías de que el arrebatamiento ocurriría el 23 o 24 de septiembre de este año 2025, lo cual, obviamente, no pasó. Hemos visto una ola enorme de estas cosas, Baruch, y no solo ha sido este sujeto que vemos en pantalla, que es el más reciente, sino que esto pasa cada año. Falsos maestros muy populares como Jonathan Cahn,
John Hagee con sus lunas de sangre y todos esos inventos. Pero no creo, Baruch, que ellos se den cuenta del impacto que esto trae a la vida de la gente. Hemos visto incontables personas que donaron todo su dinero, entregaron sus casas, las regalaron, lo perdieron todo. Yo también los hago responsables a ellos, obviamente por no leer la Biblia y no tener discernimiento, pero esto es algo que hay que mirar con mucha seriedad. ¿Qué piensas de esto, Baruch? Bueno, la Escritura dice en cuanto al rapto que nadie sabe el día ni la hora. También dice que a la hora que no pensáis, vendrá el Hijo del Hombre. Creo que eso es suficiente verdad bíblica para entender que no debemos poner fechas al rapto, ni asociarlo tampoco a ninguna festividad bíblica. Todas estas cosas, como señalaste, solo engañan a la gente. Los emocionan en exceso, hacen cosas como lo que dijiste, venden sus bienes, están convencidos de que con seguridad va a ocurrir. Y entiendo que anhelen que esto pase, todos queremos que el arrebatamiento venga ya, pero debemos ser guiados por la revelación bíblica y no por nuestros deseos. No fundamentar nuestra doctrina en esto que mencionaste, estos falsos maestros que siempre están vendiéndote algo, siempre tratando de sacar algo de ti para mantener su plataforma. Y es una advertencia, hermanos y hermanas, porque incluso en Australia, 2 o 3 se subieron a esta ola y son muy astutos, porque si señalas sus errores, dirán que te burlas o te mofas de ellos. Distorsionan la Escritura y dicen que si los cuestionas es porque no amas a Jesús. Baruch, yo me sorprendí al entrar en algunos de estos canales. Te hablo de miles y miles de personas que a pesar de las profecías fallidas, siguen apoyándolos. Les dicen, te amamos, tú dices la verdad. Podría ser, Baruch, y sé lo que me dirás, pero para que la audiencia lo entienda. ¿Será que el Señor ya está entregando a estas personas a esa mente que Él mencionó para los tiempos finales, para que crean doctrinas de demonios por su comezón de oído? Bueno, Christian, sinceramente, cuando rechazas la verdad, serás engañado. Y eso es lo que está pasando. Estas personas están siendo entregadas a lo que llama la Biblia una mente reprobada, una mente no regenerada. Caminan en el engaño, abrazan ese engaño y, por lo tanto, no habrá fruto, no habrá paz, no habrá gozo y no habrá servicio verdadero al Señor. Es realmente trágico que estén saboteando su fe por este deseo personal de apoyar a alguien o de alimentar tanto su esperanza que creen que algo ocurrirá, aunque eso contradiga toda la revelación bíblica. Correcto, gracias. Cada vez más vemos ataques y negaciones de la divinidad de Jesús. No solo atacan la Trinidad, sino en general cuando hablas de la divinidad de Yeshua. Incluso gente dentro de la supuesta iglesia cristiana también están atacando esta creencia. Vamos a ver primeramente la Escritura, Baruch, y luego te daré la palabra para tus comentarios al respecto. Leamos Juan 8:24. Les dije que morirían en sus pecados, porque si no creen que yo soy, morirán en sus pecados. Tus comentarios, Baruch. Bueno, si vamos a recibir salvación, a ser reconciliados con Dios y ser perdonados, debemos saber quién es nuestro Salvador. Y nuestro Salvador es, ciertamente, el Hijo unigénito de Dios, es decir, el Hijo divino de Dios. Y si alguien niega su divinidad, no ha aceptado al Mesías bíblico y, por lo tanto, sigue perdido. Es lo que la Escritura está diciendo, que siguen perdidos en sus pecados. Debemos recibir al Mesías bíblico. En cuanto a este punto, diré que probablemente la crítica que más recibimos es por nuestra postura sobre la divinidad del Mesías y nuestra creencia en la doctrina de la Trinidad. Recibimos muchísimos correos de gente decepcionada y muchos correos que buscan educarnos, enseñándonos por qué, según ellos, Jesús no es el Hijo de Dios. Como dijiste, y como leemos en 1 de Juan capítulos 2 y 4,
Este es realmente el énfasis del espíritu del anticristo. Él será contrario al hecho de que Dios envió a su Hijo en carne a este mundo. La gente negará eso. Eso nos muestra que el tiempo del anticristo se acerca rápidamente. Así es. Hablemos un poco de este punto, el odio hacia Israel. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que la carguen serán despedazados. Bien que todos los pueblos de la tierra se juntarán contra ella. Dice el profeta Zacarías estas palabras, Baruch. Tus comentarios iniciales para luego profundizar más. Sí, el 7 de octubre de 2023 hubo un cambio espiritual en el mundo. A raíz del 7 de octubre, vimos al principio un aparente apoyo masivo hacia Israel que duró quizá un par de días y se evaporó rápidamente. Desde entonces, lo que hemos visto ha sido un derramamiento increíble de odio contra la nación de Israel y contra el pueblo judío. En todo el mundo hemos visto evidencias de ataques a judíos solo por ser judíos. Es trágico, es despreciable. Pero esto es lo que podemos esperar en los últimos días, y esto solo va a empeorar. Algo que muchos no entienden es que la persecución que Israel está recibiendo hoy, y hay que ser muy claros, el mismo imperio del anticristo primero perseguirá a los creyentes, y luego, cuando Israel rechace al anticristo ante la abominación desoladora, eso desencadenará otra persecución aún peor contra Israel, que, insisto, será debido al rechazo de Israel al anticristo cuando éste entre al lugar santísimo para sentarse sobre el propiciatorio, autoproclamándose como Dios. Israel lo rechazará y esa será la base para el peor tiempo de persecución contra Israel. Lo que está pasando solo está preparando el escenario para lo que los profetas ya nos han anunciado. Correcto. Aquí solo hay algunos titulares y luego veremos un breve video. Líderes mundiales se unen en la ONU a favor de un Estado palestino. Y debajo vemos un gráfico donde las publicaciones antisemitas en redes sociales se dispararon después del ataque del 7 de octubre. Es bastante perturbador este asunto. Fue realmente dramático el aumento y esto era solo en los primeros días. Hoy en día, por supuesto, se ha desbordado. Vamos a mirar un corto video sobre algo que ocurrió hace un par de días, porque algunas personas siguen en negación, diciendo básicamente, bueno, no es algo tan grave, no me parece algo tan grave lo de Israel. Mira, en el video que miraremos a continuación, Baruch, se aprecia lo que pasó en las Naciones Unidas la semana pasada, tan pronto como el primer ministro Benjamin Netanyahu subió al estrado para hablar ante las Naciones Unidas. Please, order in the hall. Por favor, orden en la sala. Please, Por favor, order in the hall. orden en la sala. Please, Por order in the hall. favor, orden en la sala. Please, order in Por the hall. favor, orden en la sala. Bien, antes de continuar, Baruch, vimos a muchos delegados de la ONU saliendo del auditorio antes de siquiera comenzar el discurso. Antes de darte la palabra para tus comentarios, desde nuestra perspectiva hemos dicho una y otra vez en muchos videos que no estamos de acuerdo con todo lo que Benjamin Netanyahu ha hecho, ni con el 100% de lo que el gobierno israelí ha hecho en los últimos años. Pero esto está alimentando la teología del reemplazo que, lamentablemente, hemos visto también en iglesias, y estamos viendo cómo naciones enteras se reúnen contra Israel de una forma sin precedentes. Y sí,
escuchan los falsos reportes de los medios, las narrativas e incluso se atreven a dar crédito a reportes que vienen de Hamás. Es realmente impactante ver cómo tantos le están dando la espalda a Israel. Tus comentarios, Baruch. Bueno, el líder de Irán puede venir y hablar y nadie va a salir del auditorio. Esto solo confirma lo que venimos diciendo. Hay un antisemitismo creciente. La gente no quiere saber realmente lo que está pasando. Uno pensaría que cuando el primer ministro de Israel viene a hablar, al menos se interesarían en oír lo que tiene que decir para compararlo con lo que dicen los medios. Pero, insisto, este mundo está engañado. Lo que el Mesías dijo, y tú también leíste en Mateo 24, son verdades muy importantes que debemos entender. Hay un espíritu de engaño presente, y eso va a empeorar. Todo está conectado con el anticristo, su imperio y su naturaleza como el padre de la mentira. Su padre Satanás es el padre de la mentira. En fin, nada de esto me sorprende. Las cosas desde aquí solo empeorarán en el futuro cercano. Correcto. Veamos ahora algo que ha ido infiltrándose y creciendo, incluso en la llamada iglesia cristiana, y es la teología del reemplazo. Para quien no lo sepa, esta doctrina enseña que la iglesia ha reemplazado a Israel, lo cual por supuesto es completamente falso. Yo diría incluso que es una enseñanza demoníaca y así deberíamos considerarla. Veamos unas escrituras que demuestran que Dios no ha terminado con Israel, que Él no rompe su pacto ni sus promesas. Romanos 11, 17 y 18. Pero si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo un olivo silvestre, fuiste injertado entre ellas y ahora participas de la raíz nutricia del olivo, no te envanezcas con las ramas. Si lo haces, recuerda que no eres tú quien sostiene la raíz, sino la raíz la que te sostiene a ti. Tus comentarios. También en Romanos capítulo 11, si lo lees con atención, Pablo anticipó que vendría una restauración para Israel. Y dejemos algo muy en claro. Uno tiene que recibir el Evangelio para ser salvo. Si rechazas el Evangelio, no estarás en el reino de Dios. Pero bíblicamente sabemos algo. Sabemos que cuando comiencen los últimos días, habrá un cierto número de judíos en el mundo. 2/3 de ellos perderán la vida, pero 1/3 no solo sobrevivirá, sino que llegará a la fe. Vemos eso también en la profecía de Zacarías. Pablo ya lo sabía y por eso escribió en Romanos 11 que habrá una futura restauración, es decir, que habrá un número de judíos que llegará a la fe. Vemos hoy día que, como Dios lo advirtió, Él está trayendo al pueblo judío de vuelta a la tierra de Israel. Esto está pasando, es innegable. Hay muchísimos lugares en la profecía que anunciaron que esto ocurriría, y está ocurriendo. Creamos la palabra de Dios. Pero Israel no tiene otra salvación que no sea a través del Evangelio, y un remanente de Israel, no todos, pero sí un remanente, llegará a la fe en los últimos días, por esta persecución, por esta gran tribulación contra Israel. Dios utilizará esa situación para llevar a ese remanente a la fe. Correcto, gracias, Baruch. Esto es importante. Algunos afirman que la promesa del Génesis hecha a Abraham en Génesis 12:3, que dice: bendeciré a los que te bendigan y al que te deshonre maldeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Algunos afirman que esa promesa fue solo para Abraham y no para Israel. Estos son los mismos que afirman que Israel, el Israel actual, no es el Israel bíblico, y por lo tanto no deberíamos apoyarlos. Hemos visto que esto aumenta. Voy a mencionar nombres. Tucker Carlson es alguien extremadamente peligroso. Sin importar lo que diga, es antisemita. Sabe muy poco de la escritura, pero es muy astuto, un sujeto muy peligroso. Y esta es su narrativa. Seamos muy cuidadosos porque tienen plataformas poderosas y ante estas personas debemos levantarnos y decirles: estás equivocado. Antes de darte la palabra, Baruch, sabemos que, por supuesto, nada de eso que dicen es cierto.
En el libro de Números vemos la escritura que dice: se agazapó, se echó como león y como leona. ¿Quién lo despertará? Benditos los que te bendigan y malditos los que te maldigan. Esto, por supuesto, se dijo mucho después de Abraham, en aquel relato de Génesis. Pero tus comentarios, Baruch. Lo que dices es absolutamente cierto. Hay gente como Tucker Carlson que es muy peligroso, está engañando, y veo claramente odio y antisemitismo además en personas como Candace Owens, quien también ha hecho declaraciones terribles y vemos que ella está equivocada en otras declaraciones que ha hecho. Insisto, nuestro tema aquí es que hay un espíritu de engaño apoderándose de muchos, incluso de personas con plataformas enormes de influencia. El enemigo, hablando de Satanás y el espíritu del anticristo, está corrompiendo a estos individuos porque tienen capacidad de influir sobre literalmente multitudes. Pero Dios no ha terminado con Israel. Dios tiene un futuro para esa nación. Y para cerrar el punto, quiero decir algo. Otra de las grandes confusiones que se están propagando es la idea de que el cielo es donde pasaremos la eternidad. He mencionado varias veces que hay un pastor conocido en California que lanzó una serie llamada El cielo, nuestro hogar eterno. No pasaremos la eternidad en el cielo, ni tampoco los que rechacen el Evangelio pasarán la eternidad en el infierno. El cielo y el infierno son temporales. La Escritura enseña que habrá un cielo nuevo y una tierra nueva llamada la Nueva Jerusalén. Ese es el estado final del reino de Dios. Quienes reciben el Evangelio pasarán la eternidad en la Nueva Jerusalén. Quienes rechacen el Evangelio, ¿dónde pasarán la eternidad? La Biblia dice que las almas que estarán en el infierno serán lanzadas al lago que arde con fuego y azufre. Así que solo hay dos destinos eternos: la Nueva Jerusalén, y es muy importante que se llame así, la Nueva Jerusalén, o es el lago que arde con fuego y azufre. Mi recomendación: escojan la Nueva Jerusalén, escojan el Evangelio. Correcto. Y para retomar un poco estas personas que mencionaste y muchas otras con plataformas enormes, hay que tener cuidado, hermanos y hermanas, porque usan la Escritura y se hacen llamar cristianos, pero tuercen la Escritura para respaldar sus creencias. El diablo es muy astuto y se vale de ellos. Por eso debemos estar alertas. Génesis 17:7. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti por sus generaciones, como pacto eterno, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Tus comentarios, Baruch. Gran escritura y muy apropiada. Muchas veces, cuando dice ser tu Dios, también puede entenderse correctamente como ser un Dios para ti. Esto enfatiza que Dios, cuando estamos en un pacto, especialmente esta relación de nuevo pacto con Él, porque el pacto abrahámico apunta al nuevo pacto, como vemos en Gálatas 3:16, cuando estamos en este nuevo pacto, Dios desea bendecir a los que son parte de su familia por fe, a quienes han recibido a su Hijo. Así que Dios será un Dios para ti. Él estará allí con el fin de bendecirte, ayudarte, guiarte, animarte y proveerte. Servimos a un Dios maravilloso, pero el acceso a ese Dios depende de recibir el Evangelio. Amén, bien dicho. Jeremías 31:35 al 37. Así dice el Señor, que da el sol para luz del día, la ley de la luna y las estrellas para luz de la noche, que agita el mar para que bramen sus olas. El Señor de los ejércitos es su nombre. Si esta ley desaparece de mi presencia, declara el Señor, la descendencia de Israel dejará de ser nación delante de mí para siempre. Así dice el Señor, si se pueden medir los cielos arriba y explorar los cimientos de la tierra abajo, entonces desecharé a toda la descendencia de Israel por todo lo que han hecho, declara el Señor. Palabra fuerte y poderosa aquí en Jeremías. Tus comentarios, Baruch. Algo que puedo decir es que el mar
Las profundidades del mar, lo más hondo de la tierra, es probablemente el lugar menos conocido por el hombre hoy. Así que esta escritura es muy precisa. Hemos enviado cohetes al espacio, hemos llegado incluso a la luna y cosas así, pero aún con todo, sabemos muy poco de las profundidades de la tierra y muy poco sobre las profundidades del mar. Son lugares misteriosos, llenos de criaturas que ni siquiera conocemos. Esta profecía muestra que Dios no desechará a Israel de sus propósitos ni de sus promesas. Correcto, gracias. Hablando del renacimiento de la nación, Isaías 66 dice: ¿Quién ha oído semejante cosa? ¿Quién ha visto semejante cosa? ¿Acaso nacerá una tierra en un solo día? ¿Acaso surgirá una nación en un instante? Pues tan pronto como Sión estuvo de parto, dio a luz a sus hijos. Tus comentarios. Bueno, vemos que esta profecía se cumplió en 1948, cuando Truman reconoció a Israel como nación en las Naciones Unidas. ¿Significa eso que el Israel actual, el Estado de Israel, es perfecto y 100% bíblico? No. Sabemos que Israel tiene problemas, pero Dios resolverá esos problemas. Dios vendrá, y me refiero a la segunda venida del Mesías, cuando establecerá su reino milenial, no en París, ni en Nueva York, ni en Estados Unidos, sino que lo hará en Jerusalén. Así que Dios tiene un futuro para esa ciudad, Jerusalén. Debemos reconocerlo y prepararnos. Correcto. Para quienes se identifican como cristianos y creyentes en Jesucristo, pero dicen, no estoy a favor de Israel, creo que Dios ya terminó con ellos. Miren esta profecía que tenemos aquí en Isaías. Es tan precisa que es imposible negar que Dios aún tiene planes con Israel y los tendrá hasta el final. Puntos adicionales sobre Israel y su importancia, lo que vamos a ver a continuación. Esto, una vez más, es para quienes se consideran creyentes cristianos, pero por alguna razón piensan que Israel ya fue desechado. Podemos tener muchos otros puntos como estos, pero aquí destacaremos algunos bien cruciales. Yeshua nació en Israel. Yeshua ministró en Israel. Yeshua regresará físicamente a Israel, al Monte de los Olivos, en su segunda venida. Yeshua reinará desde la Nueva Jerusalén. Como dijo Baruch, no será la Nueva Bogotá, ni la Nueva Sydney, ni la Nueva París, sino la Nueva Jerusalén. Y Yeshua es el león de la tribu de Judá. Tus comentarios, Baruch. Sí, excelentes puntos, sencillos pero profundos. Ellos muestran claramente que Israel tiene futuro en el plan de Dios. Toda la obra de Dios siempre ha tenido que ver con Israel, y en el establecimiento del reino de Dios, Israel tendrá un papel central. Como vemos, hasta que Israel no se ponga en paz con el Señor, y lo hará, el reino de Dios no será establecido. ¿Qué debemos aprender de esto? Que debemos orar porque ese cambio espiritual llegue a Israel. Debemos preocuparnos por el pueblo judío y por su condición espiritual, por alcanzarlos, orar por ellos y apoyar a la nación de Israel. Eso no significa que todo lo que ocurra allí es de Dios, pero sí debemos apoyarlos, debido a la escritura que leímos hoy sobre los que bendicen a Israel. No por mero interés, sino porque queremos estar bajo la bendición de Dios prometida en su palabra. Buen consejo si queremos estar del lado correcto del plan de Dios y de su futuro profético. Correcto, gracias. Vamos a tocar brevemente el tema de la inteligencia artificial. Leemos en el libro de Daniel: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y el conocimiento aumentará. Ya hemos hecho videos sobre la inteligencia artificial que pueden ver en nuestro canal de Love Israel en YouTube, tanto en inglés como en español. Sabemos que el conocimiento aumentará mucho en los últimos días. Creo que la inteligencia artificial tendrá un papel, aunque no tan grande como algunos lo afirman con el afán de sensacionalizar, pero definitivamente jugará un rol. Fíjense a continuación en lo que vamos a mostrar.
La foto de arriba muestra un servicio que no fue impartido por un ministro o un pastor de verdad, sino por inteligencia artificial. Ahora hasta la inteligencia artificial predica en las iglesias. En breve te doy la palabra para que compartas tu posición en esto, Baruch. Y además, como hemos dicho en otros videos, tanto en el canal de Amarás a Israel como en el mío propio, hay canales falsos que usan el nombre y el rostro de Baruch, incluso su voz, pero todo hecho con inteligencia artificial. Hay uno en español donde recientemente subieron algo relacionado con Charlie Kirk, pero sepan que Baruch nunca ha hablado de ese tema. Nunca ha publicado ningún podcast o enseñanza sobre Charlie Kirk. Debemos estar muy atentos porque no todo lo que vemos en línea es lo que parece. Y este es uno de los grandes peligros de la inteligencia artificial. Tus comentarios, Baruch. Puedo decirte que recientemente me pidieron hablar sobre cierta doctrina y, por curiosidad, la busqué en un motor de búsqueda. Lo que sucedió es que la inteligencia artificial me dio una respuesta. Y, ¿sabes? Lo que me dijo no era bíblico. Simplemente repetía una posición teológica popular al respecto, pero sin tratar el asunto bíblicamente. Muchas veces cuando buscamos algo, la respuesta vendrá de la inteligencia artificial y puede ser falsa. No pienses que la inteligencia artificial hace un gran trabajo porque comete muchos errores. De igual forma, te comento que nosotros publicamos contenido en una app llamada Prey.com que ofrece traducción automática con inteligencia artificial a muchos idiomas. Y hemos notado que sus traducciones son traducciones muy parafraseadas. No son fieles a lo que realmente se dijo. Es una tecnología, diría yo, que en este momento tiene muchas limitaciones. Obviamente está mejorando, pero no podemos confiar en ella ni abandonar nuestra responsabilidad de investigar y de comprobar que lo que la inteligencia artificial está diciendo en sus respuestas sea algo exacto, porque con frecuencia no lo es. Correcto. Como hemos dicho, Baruch, nuestra única fuente de verdad está en la Biblia. Así que tengamos extremo cuidado. Veamos ahora rápidamente algunos de los puntos sobre cómo evitar el engaño. Renueva tu mente. Romanos 12:2 dice: No os conforméis a este siglo, sino transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Sé que tienes objeciones sobre esta traducción, Baruch, pero danos tus comentarios. Sí, la palabra agradable debería ser muy agradable o que complace plenamente a Dios. Y así deberíamos ser. Y el griego tampoco dice por la renovación de vuestro entendimiento, sino literalmente dice por la mente renovada, hablando de la mente de Cristo. Puedo decirte que toda persona, no importa quién seas, esto aplica para Cristian y para mí también, no debemos confiar en nuestro propio entendimiento. Lo que necesitamos es la mente de Cristo. No quiero renovar mi mente, sino abandonar mis pensamientos y reemplazarlos por la mente de Cristo. Cuando hacemos eso, caminaremos en obediencia, agradaremos a Dios y viviremos una vida digna de elogiar. No es una mala traducción, pero tiene un par de detalles que pueden ser más fieles al original. Muy bien. Siguiente punto es: examinen todo, hermanos y hermanas. No asumas automáticamente que un evento sobrenatural viene de Dios. El engaño proviene de los demonios, por lo que todas las afirmaciones deben contrastarse con las Escrituras, que son la palabra pura de Dios. Primera de Juan 4:1. Amados, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Tus comentarios, Baruch. Sí, vivimos en el tiempo del engaño. Ese es el tema central de este video. Debemos desenmascarar el engaño, mostrar su origen, porque, como bien dijiste, hay otros espíritus y demonios en este mundo que nos inundan de su falsedad. Debemos estar alerta por eso y ser faros para la verdad, que levantan la verdad y señalan el engaño que está plagando este mundo en la actualidad. Correcto.
Finalmente, por supuesto, el enfoque debe estar en la palabra de Dios, como hemos dicho reiteradas veces. La Escritura nos guía a toda verdad. El Espíritu Santo nos guía a toda verdad en la palabra de Dios, así que necesitamos enfocarnos profundamente en ella. Te doy la palabra para tu conclusión. El futuro será uno muy difícil. Primero para la iglesia, para los creyentes y luego para Israel. Pero sabemos algo. Sabemos que por la cruz hemos sido hechos victoriosos. Hemos sido transformados en la familia de Dios. Hemos recibido el Espíritu Santo. Y, como dice la palabra, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dicho de otra manera, si Dios está con nosotros, no importa quién esté en contra nuestra. La victoria será para los que están en el Mesías. Ese término en el Mesías significa tener una relación de nuevo pacto con Dios por la sangre de nuestro Señor y Salvador. No importa lo que suceda, vendrán tiempos difíciles, pero Dios es libertador y Dios es salvador. Por tanto, vamos a salir de este mundo para entrar al reino de Dios, donde veremos su gloria y recibiremos sus promesas y bendiciones. La transición fuera de este mundo hacia el reino de Dios es difícil, pero vale la pena todo el sufrimiento y todas las pruebas que podamos atravesar. Por eso la Biblia nos llama tantas veces a vencer, perseverar y soportar, porque la recompensa es inmensa. Debemos estar animados. Amén. Gracias, Baruch. Nada que agregar. Hermanos y hermanas, oramos que este video les haya bendecido, que estemos alertas sobre los peligros del engaño, no solo ante falsos pastores y maestros, sino también ante la narrativa mediática contra Israel y la teología del reemplazo, que es muy peligrosa. Baruch, de nuevo, gracias por tu tiempo para discutir este tema tan importante. Hermanos y hermanas, oramos que Dios les bendiga. Suscríbanse al canal principal de Love Israel y también a mi estudio bíblico en español. Compartan también este video y denle me gusta para apoyar el ministerio. Baruch y un servidor nos despedimos hasta un próximo video. Shalom y bendiciones. Shalom and blessings. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.